Bueno, buenas tardes, profe. Nosotros vamos a comenzar con la unidad 3. Bueno, para comenzar, en el punto 101 vamos a ver todo el inicio de este capítulo con respecto a todos los procedimientos contables de aplicación general. Bueno, este capítulo se sintetiza con respecto a todas las pautas de aplicación general que la entidad debe utilizar para poder evaluar e informar en todos los elementos del balance. Vamos a ver la determinación de los costos con todos los criterios para medir el costo de adquisición, de producción o de construcción y desarrollo. Toda la medición a valor corriente con las reglas para poder determinar el costo de reposición, reproducción y el valor razonable, que bueno, esta abarca el valor neto de realización. Toda la moneda extranjera con su metodología para convertir y medir partidas expresadas en monedas distintas, los componentes financieros con las pautas para tratar los intereses explícitos, separar los intereses implícitos contenidos en el precio y determinar qué costos financieros van a activarse o mandarse a pérdida o ganancia, la consideración de hechos contingentes, la comparación de ciertos activos con su valor recuperable y bueno, por último, todo el ajuste por inflación con el procedimiento para reexpresar los estados contables en monedas homogéneas al cierre del ejercicio. Continuamos ahora con el siguiente tema, que es la medición de los costos. Párrafo 102. Este mismo especifica que una entidad medirá aquellos costos por la suma de los precios, ya sea de la suma de los importes de efectivo o equivalente de efectivo que se deberán pagar o estamos obligados a pagar, más los valores corrientes de aquellas contraprestaciones diferentes del efectivo, que serán entregadas o estarán obligadas a entregarse. Un ejemplo claro sería ahí, por ejemplo, si queremos adquirir una maquinaria. Bueno, para ello entregaríamos 800.000 pesos en efectivo y entregaríamos también un equipo que va a estar valuado en valores corrientes de 200.000 pesos. En total, eso ya nos daría 1.000.000. Ahora continúa mi compañero con el siguiente párrafo. Bien, continúo yo con el párrafo 103 que nos habla de la medición del costo de adquisición, que este nos establece cómo se determina el costo de adquisición de un bien. Para calcularlo no se considera únicamente el precio que se paga, sino también aquellos costos que sean necesarios para que el bien pueda quedar en el lugar y en las condiciones necesarias para utilizarlo o venderlo. También deben considerarse las deducciones correspondientes, como descuentos o rebajas. Pongámoslo así como con el ejemplo que di con mi compañera. Si compro una maquinaria y además tengo que yo pagar, ¿qué sería? El transporte, la instalación para poder utilizar esa maquinaria. Esos costos pueden formar parte del costo de la maquinaria. En cambio, si obtuve un descuento sobre el precio de la compra, ese descuento reduciría el costo. Sigue mi compañera con el siguiente párrafo. Continuamos ahora con el tema de la medición del costo de producción o construcción. Sería el párrafo 104 y 105, continuando. El 104 nos habla de que para poder medir el costo de adquisición, el costo de producción o implantación, se tiene que utilizar el modelo de costeo completo. Eso quiere decir que no solamente se tomarán en cuenta aquellos costos directos para la producción, para el bien, directos para que se produzca el bien, sino también aquellos costos que serían costos indirectos, costos variables, etcétera. Otra cantidad de costos que nos ayudarían para producir el bien. Pero hablaré más de profundidad en esto ya en el párrafo 105. Continuando. Nos dice que para poder medir estos tipos de costos, se tendrá que realizar una suma de los siguientes componentes, que sería el costo de materiales, insumos necesarios para la producción, el costo de conversión, que eso incluiría la mano de obra, servicios, otras cargas, que pueden ser tanto directas como indirectas.
también el costo de puesta en marcha o aquellas pruebas necesarias que nos verifiquen que el activo funcione según lo establecido. Y también está el costo, los costos financieros, pero ahí dependería mucho porque se trataría de qué activos están aptos para su activación. Pero bueno, eso hablaremos ya más adelante cuando lleguemos a ese tema. Ahora continúa mi siguiente compañero. Bueno, ya siguiendo con el punto 106, vamos a enfocarnos en todo el cese de la activación de los costos. Acá la entidad va a dejar de sumar los costos al valor de los activos como bienes de uso o propiedades de inversiones, una vez que el bien esté apto para ser utilizado conforme a todo lo planificado. Aún así, cuando el bien es utilizado por debajo de su capacidad normal o incluso en toda la actividad que genere pérdidas o ganancias sean inferiores a las esperadas. Ahí está. Bien, continuando con lo que mi compañera, del párrafo 107 nos habla de las improductividades físicas o ineficiencias anormales, a la ociosidad que se encuentra por debajo del nivel normal de la actividad. No deben formar parte del costo de producción, según las siguientes afirmaciones, que tiene que ser de que la improductividad o ineficiencia son costos que aparecen por problemas o desperdicios que fue fuera de lo normal durante la producción. Estos costos nos incorporan al costo del producto. Y en el inciso B nos habla de la ociosidad por debajo del nivel normal. ¿Qué ocurre cuando las empresas producen menos de lo que normalmente podría producir? La parte de los costos causada por esa capacidad ociosa no se carga el costo de los productos. Sigue mi compañera. Continuamos ahora Continuando con... Perdón, disculpa. dale, con el punto 109. Bueno, la RT nos dice que una entidad determinará el nivel de la actividad normal, considerando que dicho nivel debe corresponder al volumen de toda la producción promedio que se estima lograr a lo largo de varios ejercicios bajo condiciones operativas previstas y también debe representar una cifra realista la cual habitualmente se ubica por debajo de la capacidad total. Ahora sí, continúa mi compañera. Continúo ahora con, bueno, el párrafo era 108, que nos habla de que aquellos importes de improductividad o ineficiencia ya no se los va a reconocer como parte del costo del activo que se va a producir, sino ahora se van a reconocer como los resultados del periodo. En ello se englobaría como, por ejemplo aquellas cantidades anormales de mano de obra, de materiales, etc. Y continúa mi compañero. Bien, continuando con lo que dijo mi compañera de los niveles de actividad normal, nos establece que debe determinarse el nivel normal de actividad teniendo en cuenta las características propias de la empresa, sus ciclos de producción y la información disponible. Después salta el párrafo 111 que nos habla de la medición del costo de desarrollo, que establece que pueden formar parte del costo de desarrollo de determinados activos, principalmente cuando se están desarrollando un activo intangible y se cumplen las condiciones necesarias para reconocerlo. La idea es identificar cuánto costo realmente desarrolla esa actividad. Sigue mi compañera con el párrafo 111. Ah, no. Continuamos con el párrafo 112. El párrafo 112 nos habla de que para medir o identificar los costos de desarrollo de un activo intangible, se realizará utilizando las pautas establecidas de lo anterior dicho, de la medición de los costos de producción o construcción. Continúan mis compañeros. Continuando con el punto 113,
Este punto da inicio a toda la medición de los valores corrientes, puntualmente a la medición del costo de reposición, reproducción y o reconstrucción. La RT nos dice que para determinar el costo de reposición a la fecha de medición, la entidad debe reevaluar cada uno de todos los elementos que integran el costo de adquisición, como se mencionó Vela, expresando cada componente a su precio de reposición actual al cierre del periodo. Continúan. El párrafo 114, que sigue hablando que serían de los costos de reproducción o reconstrucción, que nos dice que los costos de reproducción o reconstrucción relacionados con cuánto costaría volver a producir o construir un bien utilizando los valores correspondientes a la fecha de la medición, nos dice si hoy tuvieran, por ejemplo, un ejemplo que podríamos dar, si hoy tuviéramos que hacer nuevamente este mismo bien, ¿cuánto me costaría hacerlo? No estoy mirando cuánto pagué originalmente, sino cuánto costaría volver a producir este bien. Para poder exportarlo o lo que sea. No sé quién sigue con el párrafo Pasamos 115. ahora con el párrafo 115. El 115 establece que para basarse en la medición del costo de reposición, reconstrucción o reproducción, se tendrán que seguir la función de los precios que estén valuados, sí, que estén valuados en cantidades habituales o normales. Dependería si las operaciones son repetitivas. Y si no, valuados en valores similares de adquisición, producción o construcción. Y ya nos dice también que este párrafo dice que tenemos que considerar coherentes aquellas políticas contables. Para continuar mi siguiente Ahora tema. seguimos con el Ciento- párrafo 115A, por eso ahí tiene otro punto. Vemos toda la obtención de los precios para medir el valor corriente. Bueno, acá básicamente la entidad va a obtener los precios de una fuente directa y confiable, referida a la fecha de medición o a una fecha cercana, como pueden ser, por ejemplo, una lista de precios, una cotización que fue emitida por un proveedor, los precios de oferta y demanda en un mercado público o privado que haya sido publicada en un medio digital, un diario, una revista, órdenes de compra emitidas ya pendiente de entrega, entre otros. Ahora continúa mi compañero. Bien, siguiendo con, sería el párrafo 116, que nos habla de las fuentes para determinar valores. Establece que cuando no existen precios directamente observables para determinar un valor, pueden utilizarse otras fuentes razonables y confiables. Lo ideal sería tener un precio de mercado que pueda observarse directamente, pero no siempre existe. Por ejemplo, puedo tener un bien muy particular que no se comercializa habitualmente y por lo tanto no tengo un precio de mercado fácilmente observable. También nos menciona en el inciso A que son los índices de precio específicos correspondientes a los componentes del costo, los presupuestos actualizados del costo o también las tasaciones del periodo independiente que sería. Después sigue mi compañera con el 117. Continuamos ahora con la medición del valor razonable. Bueno, nos dice que una entidad medirá el valor razonable en función de los precios a la fecha de la medición, cuando los precios sean observables en un mercado, en su mercado principal. Y si no existe este mercado, entonces sería en el mercado más ventajoso. También nos dice que si no existe esta opción, entonces se estimaría aquel precio utilizando ya aquellas técnicas de evaluación necesarias, considerando que las condiciones o circunstancias
Sí, considerando aquellas condiciones o circunstancias actuales del elemento, ya sean del activo, pasivo o patrimonio neto. Continúa ahora mi compañero. Bien, Ok. seguiría con el párrafo 118, que sería el mercado principal o más ventajoso, que nos dice que determinará el valor razonable. Para determinar el valor razonable debe considerarse el mercado principal al que la entidad tiene acceso. Si no existe un mercado principal, se considera el mercado más ventajoso, por así decirlo, que nos habla en los incisos A y B, que puede acceder en forma regular a él, incluso si habitualmente no opera dentro de este, y dicho mercado opera como un mercado activo. Sigue mi compañera con el 119. Siguiendo con el punto 119, bueno, se vuelve a tocar todo el tema de la estimación del valor razonable, si el mercado activo. Y bueno, así como mencionó Ari, cuando ya no existan los precios directamente observables de un mercado activo a la fecha de medición, la entidad va a estimar el valor razonable aplicando ciertas técnicas de evaluación adecuadas. Para ese cálculo, la norma exige maximizar el uso de datos de entradas observables como los precios, las tasas o alguna variable de mercado y minimizar todo el uso de datos no observables como estimaciones o supuestos propios de la entidad. Continúan mis compañeros. Continuamos ahora con el párrafo 120. Este mismo explica que al no existir, como dijeron mis compañeros anteriores, aquellos precios observables, bueno, la RT establece que se van a utilizar aquellas técnicas de evaluaciones más correspondientes en el caso que tenga. Bueno, en esa misma se clasifican y presenta tres tipos de enfoque. Está el enfoque del mercado, el enfoque del ingreso y el enfoque del costo. El enfoque del mercado más que nada presenta aquellos precios de activos o pasivos similares, que que se están, que están simultáneamente ajustados, están ajustados en referencia a aquellos activos o pasivos a medir. Luego está el enfoque del ingreso, que habla más de la utilización de aquel valor descontado de los flujos futuros de efectivo netos, de un activo a medir. Y después, por último, está el enfoque del costo. El enfoque del costo más que nada habla de que cuánto nos costaría adquirir, producir o construir ese activo similar para reemplazar así ¿cómo se dice? Reemplazar así la capacidad de servicio del activo a medir. Continúa ahora mi compañero. Continúo yo sería con el párrafo 121, que nos habla del valor razonable, que nos dice que para determinar el valor razonable debe considerarse las características del activo que serían tenidas en cuenta por los participantes del mercado, que para saber cuánto vale un activo no alcanza simplemente con decir que es una máquina o es un inmueble, sino sería más que nada, por ejemplo, que si un inmueble ubicado en un lugar determinado puede tener un valor diferente a otro inmueble similar ubicado en otro lugar. Y según los incisos A y B, nos habla de que establece que para determinar el valor razonable se deben considerar las características del activo que serían tenidas en cuenta por los participantes del mercado. También se tiene en cuenta que en qué estado está este activo y dónde está ubicado, o también por esas características puede influir en el precio que tendría en el mismo mercado. ¿Sigue mi compañera? Bueno, yo voy a explicar el párrafo 122 y 123. El 122 nos dice que al medir un activo a su valor recuperable, perdón, a su valor razonable, la entidad no debe incluir ni considerar todos los efectos de los contratos de venta futuro que se hayan firmado cuando el fin de dicho contrato
sea hacer la entrega física de los productos. Pasando al punto 123, bueno, acá la RT nos dice que toda la medición del valor neto de realización, que es permitido tanto por la RT como por otras normas, eh, bueno, para poder determinar ese valor neto de realización en un activo a la fecha de medición, la entidad debe, primero que nada, calcular el valor razonable estimado, donde se van a determinar de acuerdo a, bueno, las pautas mencionadas previamente, sumando todos los ingresos adicionales que generen la venta por sus características particulares, como por ejemplo el reembolso de la exportación, excluyendo todos los ingresos financieros. En el otro inciso nos menciona que al valor razonable obtenido se le van a restar todos los costos indirectos de venta que están vinculados a la transacción, como comisiones o impuestos, entre otros. Continúan mis compañeros. Eh, el 124 sería, ¿no? Sí, Sí. sería la medición en moneda extranjera, que nos habla más que nada sería de la conversión de transacciones y saldo de activos y pasivos expresados en moneda extranjera. Nos habla de que convertirse las operaciones y los saldos expresados en estas monedas, en estas monedas extranjeras, a la moneda en la que se presentan los estados contables. Es decir, que si una empresa tiene operaciones en dólares, euros u otra moneda, puede dejar ese importe así si sus estados contables se presentan en esos pesos o en esa moneda. Tiene que convertirlo, tiene que convertirlo a la moneda de presentación utilizando el tipo de cambio que corresponda según la moneda en el momento de la medición. Por ejemplo, si tengo una deuda expresada en dólares, necesito convertir esa deuda en pesos para poder mostrarla correctamente en los estados contables. ¿Sigue, sigue mis Pas- compañeras? Ahora seguimos con el párrafo 125. El 125 más que nada habla de cómo se reconocerán las diferencias de cambios originadas por la medición posterior de efectivo, créditos o deudas en moneda extranjera. Bueno, se van a reconocer como ingresos financieros y costos financieros, según lo que establezca, ya sea si tenemos una ganancia o una pérdida. Ahora continúa mi compañera. Pasando al párrafo 126, la entidad va a emplear el tipo de cambio correspondiente a la fecha de los estados contables para ventas de, perdón, para los valores corrientes de activo, pasivo, todo el efectivo, los créditos y las deudas en moneda extranjera y a la fecha de cada transacción para poder hacer el registro de la compra, venta, pago, cobro, entre otros. Ahora sí, mis compañeros, con el párrafo 127. Eh, bueno, el 127 nos habla de la imposibilidad temporal del negociar monedas, que establece que cuando temporalmente no es posible realizar el intercambio entre determinadas monedas en condiciones de mercado, por ejemplo, para exponer, digamos así, de que debe utilizar el tipo de cambio correspondiente a la primera fecha posterior en la que vuelva a ser posible realizar el intercambio. No sé quién sigue. Seguiría el 128 y 129. 128, ¿a quién le tocaba? A mí me tocaba por eso el 128. Por eso El sigue el 129. 129. El Ah, 129. yo 129 yo. Bueno, el 129 da inicio a todo el tratamiento de los componentes financieros, más puntualmente a los intereses explícitos,
donde simplemente nos dice que una entidad va a tratar los componentes financieros explícitos ya pactados en financiaciones recibidas u otorgadas como un costo financiero o un ingreso financiero de acuerdo a cómo corresponde al caso. Ahora sigue mi compañero con el punto 130. Seguimos explicando ahora el punto 130, que nos habla de la segregación de los componentes financieros implícitos. El 130 habla de que una entidad pequeña podrá optar por no segregar componentes financieros implícitos. ¿Qué quiere decir? Demos un ejemplo. Tenemos en la factura nuestro costo financiado de 1.200.000, digamos. Bueno, nuestro precio de contado es de 1.000.000 y tenemos una diferencia de 200.000 pesos. Ese sería nuestro elemento, perdón, ese sería nuestro elemento por aparte o el interés pactado que se implementó en la factura. Y como ya tenemos nuestro costo financiado total es 1.200.000. En el párrafo siguiente nos habla de que una entidad que no es pequeña sí tendrá que segregar componentes financieros implícitos, pero tendrá que seguir las siguientes condiciones. La primera de ellas es que por lo menos de una de las cuotas pactadas supere el plazo de los 12 meses. Y la segunda es que la entidad opte por seguir las políticas contables, pero solamente será en el caso cuando las características de las operaciones sean distintas del inciso anterior que dije. Ahora continúa con el siguiente párrafo. Mis compañeros. Continúo yo con el párrafo 132 que habla así de los componentes financieros implícitos, que establece cómo identificar y separar los componentes financieros implícitos incluidos en una operación, que según los incisos A y B nos dicen que descontando que serán los flujos de efectivo futuros mediante una tasa de refleje a las evaluaciones del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos de la operación, o utilizando un precio de contado de los bienes y o servicios recibidos. También tenemos que tener en cuenta que si, bueno, por así decirlo, un ejemplo, que si compro hoy y pago dentro de mucho tiempo, puede ocurrir que el precio que voy a pagar sea mayor porque dentro de ese importe existe una parte que corresponde a la financiación. Entonces tengo que separar lo que sería el valor relacionado con el bien o servicio y el componente que corresponde al financiamiento. ¿Sigue mi compañera? Ya pasando al párrafo 134 y 135, estos son breves con su explicación. La RT en el punto 134 nos dice que una entidad va a aplicar la misma política de segregación de componentes financieros implícitos a la totalidad de sus activos y pasivos, tanto en la medición inicial como en la medición posterior. Y en el punto 135 nos dice que si la entidad opta por no segregar los componentes financieros implícitos, se va a asimilar que esa medición al precio de contado es la adecuada para todo el efecto normativo. Continúan mis compañeros. Continuamos con el párrafo 136, que nos habla de cómo una entidad va a contabilizar los costos financieros. Bueno, este mismo explica que se lo va a contabilizar como resultado del periodo mediante se vayan devengando. Y si no, como parte del costo de aquellos activos que son aptos para la activación de los costos financieros. Pasamos ahora con el siguiente párrafo. Siguiente párrafo sería el 137, que nos habla de los costos financieros que no se activan. Nos dice que existen periodos durante los cuales los costos financieros no deben incorporarse al costo del activo, especialmente cuando existen demoras o interrupciones que no son necesarias para preparar el activo. Es decir, que los intereses pueden formar parte del costo de determinados activos mientras estos se encuentren en un proceso normal de preparación. Pero si el proceso se detiene por una situación que no es necesaria para preparar el activo, no corresponde seguir agregando esos intereses al valor del activo durante ese periodo. Por ejemplo, si una obra debería continuar normalmente. Si una obra debería continuar normalmente,
pero se produce una demora innecesaria, los costos financieros correspondientes a esa demora no deberían aumentar, no deberían aumentar difiriendo que sería al costo de la obra. Sigue mi compañera con el párrafo 138. Ya pasando al párrafo 28, la RETA nos dice que si la entidad opta por activar los costos financieros, debe cumplir con una consistencia. Acá aplicando bueno, toda la política de forma uniforme a todas las deudas computables y a los activos aptos dentro de un mismo rubro. También debe cumplir con una evaluación individual. Con esta parte nos referimos a que debe analizar cada bien por separado, deteniéndose en la activación de cada parte a medida que se termina. Y bueno, por último, con una imputación periódica, o sea que se deben asignar todos los costos mensuales o por un periodo mayor, con criterios consistentes y sin generar distorsiones. Ya pasando al punto 39, lo explican mis compañeros. Bueno, pasamos al punto 39 que nos habla, sí, 139, perdón, que nos habla ya de a, cómo se va a detectar o identificar aquellos importes de activación, cómo se van a activar aquellos importes. Y nos dice el RT, o sea, que son provenientes de em, deudas computables, que serían por préstamo, sí, por préstamos o obligaciones negociables. Se va a realizar restando los ingresos financieros menos los costos financieros provenientes de estos préstamos. Continuamos ahora con el párrafo siguiente. Bien, continuamos con el párrafo 140, que nos habla de que una entidad determinará el importe susceptible de activación procedente de deudas computables no específicas de la manera indicada a continuación, que vendría siendo el inciso A del total de deudas computables, excluirá las deudas computables específicas cuyos costos financieros asignó previamente. El inciso B nos dice que calculará una tasa promedio mensual de los costos financieros correspondientes a las deudas computables no específicas y determinadas según lo establecido en el inciso presente. Y el inciso C nos habla de que determinará el promedio mensual de los activos aptos para la activación de costos financieros, excluyendo a aquellos que recibieron costos financieros previnientes de una financiación específica. Sigue mi compañera con los siguientes incisos. Ya pasando a los incisos D y E, el inciso D nos dice que la entidad también debe aplicar una tasa de capitalización, en este caso del inciso B, a todas las mediciones contables de los activos que ya fueron determinadas en el inciso C. Y en el inciso E nos dice que debe calcular toda la activación sobre la porción no financiada, específicamente de aquellos activos que tengan una financiación específica parcial. Pasando al punto 141, la RT nos dice que el monto total de los costos financieros a activar o deducir durante el ejercicio no podrán superar el valor el total de los costos financieros efectivamente incurridos en ese mismo periodo. Pasamos ahora al párrafo 142, que nos habla que para poder expresar los estados contables en moneda de cierre en un contexto inflacionario, bueno, nos dicen que, y se opte por política contable, se tienen que expresar y activarse los costos financieros, que sería resultado por el que sería por el resultado del cambio del poder adquisitivo de la moneda, también conocido como REDPAM. Ahora continúa mi compañera con los hechos contingentes. Pasando a los hechos contingentes en el punto 143,
La RT nos dice que estos hechos son situaciones cuya resolución o incluso no resolución, no ejecución, depende exclusivamente de un acontecimiento futuro, que este mismo no está bajo el control de la entidad. Sí, mis compañeros. Pasamos ahora al párrafo 144, que nos habla de que una entidad va a poder expresar aquellos efectos del patrimonio de los hechos de contingencia, dividiéndose y clasificándose en el reconocimiento de desfavorables y favorables. Los desfavorables se reconocerían cuando la situación o las circunstancias se hicieron a fecha de los estados contables. También cuando su materialización es posible y sea también posible cuantificarlo, siguiendo los requisitos de confiabilidad y credibilidad. Un ejemplo claro de ello sería em, cuando un cliente de nosotros inicia un juicio contra la entidad. Bueno, se realizó el juicio el 31 del 12 y se hizo a fecha de los estados contables. También el abogado nos informa que es probable que no ganemos este juicio y que tengamos que pagar confiablemente una cuota de 2 millones de pesos. Es un ejemplo clave. Ahora continúa mi compañero con la parte de favorables. Bien. Siguiendo con el inciso B del 144, que sería que se reconocerán los favorables solo cuando provengan del tratamiento de los impuestos diferidos tratados en la sección de el reconocimiento, medición, presentación y revelación del impuesto a las ganancias diferidas y en los derechos de reembolso tratados en la sección de créditos en moneda y créditos en especie. Sigue mi compañera con el 145. El 145 habla de que ningún activo o conjunto de activos homogéneos deberá medirse a su valor. Espera, ningún activo o activo deberá estar, perdón, tanto activo como, perdón, comenzando de nuevo. El párrafo 145 habla que de los activos o un conjunto de activos homogéneos debe estar por encima, sí o sí tienen que estar por encima de su valor recuperable y no pueden medirse si están por debajo del valor recuperable. Pasamos al párrafo 146. El párrafo 146 nos da aquellos elementos que se van a medir, ¿sí? Que se podrán medir por su valor recuperable, que serían los bienes de uso, bienes intangibles, aquellos componentes. También serían aquellos activos de una actividad agropecuaria, no digo, activos biológicos, perdón, activos biológicos, etc. Ahora continúa mi compañera con los siguientes incisos. Bien. Sería con el párrafo 147 que nos habla de la comparación con el valor recuperable, que nos establecen qué activos deben ser sometidos a una comparación con su valor recuperable. Es decir, que la empresa tiene que controlar que un activo no aparezca registrado por un importe que después no puede recuperar. Por eso se compara el valor contable del activo con su valor recuperable. Es decir, si tengo registrado en un activo, por así decirlo, 1.000.000, pero en realidad solamente puedo recuperar 700.000, mediante su uso o venta existe un problema de medición y puede existir una pérdida por la desvalorización de este mismo bien. La finalidad es evitar de que los activos estén registrados por encima del importe que realmente se espera recuperar. También nos habla de los incisos en los cuales se aplica, que vendría siendo en créditos, bienes de cambio, activos no corrientes mantenidos por la venta y otros activos por impuestos diferidos. Sigue mi compañera con el 58. Pasando al párrafo 148, nos enfocamos en todo el procedimiento general de deterioro para las pymes.
La regla general en este punto es que cuando exista algún indicio de deterioro, que se va a ampliar más adelante, se va a comprobar si todo el valor en libros supera el valor recuperable. En el caso de los activos individuales, en el caso también de los grupos de activos, pero enfocándonos en los activos individuales, la excepción va a ser que si es que mide a un valor razonable con un costo directo de venta no significativo, no se lo aplica. En el caso de los grupos de activos se aplica completamente. Y bueno, por último, no se va a necesitar evaluar la existencia de algún indicio de deterioro si el resultado de los últimos 3 ejercicios, incluido el actual, fuera lo suficientemente positivo. Ahora sí, mis compañeros con el punto 149. Seguiría yo que habla de la comparación anual. Nos dice que determinados activos deben ser comparados con su valor recuperable anualmente, en los casos establecidos por la norma, que vendrían siendo los activos intangibles de vida útil indefinida, establece que los activos intangibles de vida útil indefinida deben someterse anualmente a una comparación con su valor recuperable. Y después están los activos intangibles que todavía no están disponibles para su uso. Si tengo un activo intangible que todavía no está listo para ser utilizado, también tengo que controlar anualmente si su valor se mantiene a su cifra de desvalorización. Sigue mi compañera con el 150. Ya siguiendo con el párrafo 151, bueno, el RT nos dice que para cumplir con todo el objetivo que ya se explicó previamente con respecto al activo, la entidad, primero que nada, va a comprobar toda la medición contable del activo con su valor recuperable cuando sea exigible, como se dijo previamente, y se va a reconocer una pérdida por desvalorización cuando toda la medición contable del activo supere su valor recuperable. Y también va a reconocer una reversión de dicha pérdida por desvalorización, ya contabilizada por supuesto, cuando se modifique en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable. Bien, Ahora sigue siguiendo, el punto. seguirá con el párrafo, sigo yo, con el 151. Sí, Sí, sí. bien. El 151 nos habla de indicios de deterioro, que nos dice que diferentes situaciones que pueden indicar que un activo ha sufrido una desvalorización según los siguientes incisos. El inciso A nos habla de una depreciación de origen externo, que puede ser una declinación en los valores de mercado de los bienes superiores a las que deberían esperarse con motivo del, del tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido. Otro puede ser cambios significativamente desfavorables para la entidad, ocurridos o esperados aproximadamente en sus entornos económicos, tecnológicos o legal. Y después estarían que serían aumentos o disminuciones en las tasas de intereses que afectan a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso del activo, disminuyendo o aumentando su valor recuperable de forma significativa. Después estarían las disminuciones o también aumento del valor total de las acciones de la entidad no atribuibles a las variaciones de su patrimonio neto contable. Después entraríamos que sería en el inciso B, que habla del origen interno, que podrían ser por evidencias de obsolescencia o daño físico del activo, cambios ocurridos o esperados próximamente por el modo de uso de sus activos, como los motivos por planes de discontinuación o reestructuración de operaciones, o por la decisión de venderlos antes de la fecha originalmente prevista. Después seguimos que serían por evidencias de que las prestaciones de los activos son peores o mejores que las previstas anteriormente. Y después quedarían que serían las expectativas o desaparición de expectativas, que desaparición de expectativas de pérdidas operativas futuras. Nos habla de que las brechas observadas en anteriores comparaciones de las mediciones contables con el valor recuperable de los bienes.
Bien, sigue mi compañera con el 152. Nos habíamos pasado uno de los párrafos que era el 148A, que habla de si una empresa que no es mediana o pequeña va a comprobar si el valor del importe en libros es mayor a su valor recuperable. Eso sí, si ocurren desvío o efectos o circunstancias. Y también no solamente se lo hará en el activo individual, sino también se lo hará en el conjunto homogéneo de otros activos. Pasamos ahora recién al párrafo 152, que nos habla de que una entidad no va a volver a estimar el valor recuperable en los siguientes casos. Cuando el valor recuperable sea significativamente mayor a la medición contable del activo, una de ellas, o cuando en el caso de que no ocurrieron hechos o circunstancias que prueben algo diferente o la diferencia sea distinta. Ahora continuamos con el siguiente párrafo. El párrafo 154, porque el 53 no está en la RT. Perdón, me olvidé. Bueno, siguiendo con el párrafo 154, nos enfocamos en toda la medición del valor recuperable con su criterio general. Bueno, este valor recuperable en un activo o de un grupo es el monto mayor entre el valor neto de realización. La RT nos explica que, bueno, esto es el precio de venta al contado, menos todos los gastos directos de venta y los costos pendientes de terminación y de su valor de uso. Ahora sí, continúa el párrafo 155. Sí, que soy yo. Sí, sigue hablando que sean de los cálculos del valor recuperable, que nos habla de que una entidad no calculará el valor neto de realización si determina el valor de uso y este es mayor que la medición contable del activo o grupo de activos según corresponda. O el valor de uso si determino el valor neto de realización. Y esto es mayor que la medición contable del activo o grupo de activo o según corresponda. Sigue mi Ahora compañera con el continuamos 100. con el párrafo 156. Acá hablamos de toda la determinación del valor de uso. Para calcular este valor de uso en un activo o un grupo de activos, una entidad va a determinar toda la estimación de los ingresos y egresos de efectivo generados por su uso continuo y su disposición final, y también va a descontar todo el flujo, aplicando una tasa de descuento pertinente a dicho flujo de efectivo. Ahora continúa el párrafo 157. El 157 habla más que nada de la proyección de los flujos de efectivo. Para calcular el valor de uso de un activo, proyectados en un flujo de efectivo, primero se tiene que expresar el importe en moneda a fecha de los estados contables. Luego se tiene que cubrir la vida útil para cada actividad generadora de efectivo. Luego se tendrá que basar en aquellas premisas que nos acerquen a las mejores condiciones económicas. Luego dar mayor peso a las evidencias externas. Ya luego basarse en en presupuestos financieros. Y luego ya sería basarse en periodos que no contemplen dicho presupuesto, en explotación, en crecimiento de disciplinario, etc. Y ya considerando las condiciones que establezcan el elemento del activo. También este párrafo incluiría y excluye, incluye aquellas proyecciones de entrada de efectivo, también las salidas de fondos necesarias, etc. Y bueno, excluiría ya otras partes que serían las cancelaciones de los pasivos y sí, cancelaciones de pasivos, la reestructura de futuras, las mejores futuras de capacidad, etc. Ahora continúa mi compañeros con los siguientes incisos. Sigo yo, ¿no?
Así con el 158. Y 8. Sí. Nos habla de las pequeñas y medianas entidades. La norma reconoce que una empresa es pequeña o mediana, no necesariamente tiene la misma cantidad de información o recursos o capacidad de realizar estimaciones complejas que una empresa grande sí tiene. Es decir, que por eso en determinadas situaciones se permite utilizar procedimientos más simples para realizar las proyecciones necesarias. Eso no significa que puedan ignorar la medición, sino que tienen una metodología simplificada para realizar determinadas estimaciones. Después seguiríamos con el párrafo 159, que nos habla de la selección de la tasa de descuento, que al calcular el valor de uso de un activo o grupo de activos, según correspondan, a una entidad aplicará la tasa de descuento que se referencie a estas, que vendría siendo en el inciso A, que sería reflejen la evaluación del mercado acerca del valor tiempo del dinero, computen el efecto de los riesgos específicos de las actividades no considerados al estimar los flujos de efectivo, con el fin de evitar duplicaciones, y resulten compatibles con las demás hipótesis utilizadas para proyectar los flujos de efectivo. Sigue mi compañera. Pasamos al siguiente párrafo, que sería el nivel de comparación, el párrafo 160. Este mismo explica que una entidad podrá comparar el valor de la medición contable con su valor recuperable a aquellas entidades que son pequeñas y medianas. Y, y en los restantes casos se lo haría ya a nivel del activo, ya sea individual o el grupo homogéneo de los activos. Continúo mi compañera con el siguiente párrafo. Pasando al párrafo 161, vamos a hablar del valor recuperable de los activos sin flujo propio. Cuando un activo no genera un fondo de manera independiente, la entidad, si es que no usa el enfoque global ya mencionado en el punto anterior por Ari, va a comparar toda la medición de los activos para su valor recuperable a un nivel de la actividad generadora de efectivo o de una entidad menor a dicha actividad. Estos puntos se van a ampliar un poco más adelante. Ahora continúa mi compañero. Bien, seguiría el párrafo 162, que nos dice que de acuerdo con lo indicado en el inciso B del párrafo 149, establece que la llave de negocio no genera flujos de efectivo de manera independiente, por lo que debe asignarse a una actividad generadora de efectivo o a una unidad más pequeña, que en los incisos nos aclaran que tendría a una actividad generadora de efectivo o a o a una unidad más pequeña que una actividad generadora de efectivo. No sé si me expliqué. Pasamos ahora. ¿Lista? Sí. Pasamos ahora al párrafo 163. Este mismo nos habla que para poder definir la actividad generadora de efectivo, en primer lugar tenemos que identificar las actividades generadoras de efectivo que incluyen activos generales. Luego se intentará asignar los activos generales y la llave de negocio a las actividades generales de efectivo. También es solamente si pasan ciertas situaciones. Si la asignación referida del inciso anterior que mencioné fue posible, entonces se efectuará la actividad generadora de efectivo. Ahora, si dicha asignación no fue posible, entonces primero para cada actividad generadora de efectivo se tiene que realizar su medición, asignada por los activos generales y la llave. En segundo, sería ya para realizar las actividades generales de efectivo más pequeñas. Bueno, sería el mismo procedimiento asignando una llave de negocio y activos generales. Continuar, mis compañeros, con los siguientes incisos. Ya pasando al párrafo 164,
La RT nos habla de una subdivisión de actividades generadoras de efectivo. Una entidad va a poder comprar el valor recuperable en unidades más pequeñas que una actividad generadora de efectivo si se cumple con ciertas condiciones. Una de ellas es que esta misma debe generar un ingreso de efectivo sustancialmente independiente de otros activos y de otras actividades. También debe incluir únicamente los bienes que producen o se usan para producir dicho flujo. No se van a agrupar los activos sin una relación entre sí para encubrir de alguna manera la desvalorización de alguno de ellos y se va a aplicar todas las mismas pautas de agregación de forma consistente entre periodos. Continúan mis compañeros. Bien, continúo yo, que sería con el párrafo 175, que nos habla de que a los fines indicados en los párrafos procedentes, una entidad aplicará los criterios para definir las actividades generadoras de efectivo o las unidades más pequeñas consistentemente, excepto que un cambio en su conformación represente un mejor cumplimiento de los requisitos de la información contenida en los estados contables, y expondrá en notas los criterios utilizados para la definición de activos generados de efectivo o de las unidades más pequeñas, ya explicado en los párrafos 164. ¿Sigue mi compañera? Continuamos ahora con el párrafo 166, que nos dice que una entidad imputará las pérdidas de desvalorización en el resultado del periodo solo si solo si sus valores incluyen el saldo de revaluación, y si no, como una disminución del saldo de revaluación en los casos restantes. Continúa ahora mi compañera con el siguiente inciso. Siguiendo con el párrafo 167, nos dice que todas las pérdidas por desvalorización de activos se van a imputar de acuerdo al nivel en que se realizó la comparación. A un nivel de cada activo para aquellos como una reducción de la medición del activo que lo originó, y en el caso de que haya sido a un nivel de la actividad generadora de efectivo o una unidad menor, se va a reducir el valor siguiendo un orden. En primer lugar, la llave del negocio, el saldo sobrante se va a distribuir. No, perdón. En primer lugar, la llave del negocio asignada a dicha actividad. Y ya, si la pérdida supera esa llave de negocio, el saldo sobrante se va a distribuir entre los demás activos del grupo en función del valor contable previo a cada uno. Ahora sí, continúa el párrafo 168. Bien, continúo yo con el párrafo 168, que nos habla de la reversión de pérdidas por desvalorización, que establece que las pérdidas por desvalorización se revierten cuando cambian las estimaciones que determinaron el valor recuperable, pero la reversión no puede superar el menor entre la medición que habría tenido el activo sin reconocer la pérdida y su nuevo valor recuperable, que sería la medición que nos da en el inciso A y B, nos dice que sería la medición que habría tenido sin la pérdida. La reversión no puede superar la medición contable que el activo habría tenido si nunca se hubiera reconocido una pérdida por la desvalorización misma. Y en el inciso B, que nos dice que no puede superar el nuevo valor recuperable del activo. ¿Sigue mi compañera? Continuamos con el siguiente párrafo, que es el 169, que habla de la reversión de las pérdidas de desvalorización. Bueno, este mismo dice que se imputarán aquellas pérdidas aquellas pérdidas por la reversión de desvalorización, solo si no se relacionan con activos revaluados en el resultado del periodo, solo si no se relacionan con activos revaluados. Ahora, si se relacionan con activos revaluados, ya sería otro caso, porque ya se los consideraría como una ganancia o como parte para aumentar el saldo de la revaluación. Continúa ahora mi compañera con el siguiente inciso.
Siguiendo con el párrafo 170, cuando se produce la reversión de pérdidas por desvalorización de activos que sean distintos a la llave del negocio, la ganancia se va a imputar, en primer lugar, si el cálculo se hizo de activo por activo, se va a sumar directamente toda la ganancia al activo que recuperó el valor. En caso de que el cálculo se haya hecho por una actividad generadora de efectivo o una unidad más pequeña, toda la ganancia se va a repartir entre todos los activos del grupo, excepto en la llave de negocio, porque esta no se recupera, pero ningún activo puede quedar valuado más que su valor recuperable actual, ni más de lo que valdría hoy si nunca se lo hubiese desvalorizado. Y en caso que quede alguna ganancia sin asignarle valor por aplicarle los límites anteriores, se vuelve a realizar un prorrateo entre los demás activos del grupo que todavía no llegaron a su tope. Continuamos. Disculpe. Continuamos ahora con el párrafo 171, que nos habla de que no se revertirá aquellas pérdidas de desvalorización si se tratan de la llave de negocio. También en el 172 especifica que si las pérdidas de valoración desaparecen parcial o totalmente, entonces la entidad tendrá que modificar la vida útil restante de estas mismas, o utilizar el método de amortización o ya el valor residual del activo. Continuamos ahora con el siguiente párrafo, que sería el 173, que nos dice que para la presentación de los estados contables, esta sección de pérdidas de desvalorización o la reversión de pérdidas se van a ubicar, en una sección distinta de los ingresos, con el título ya antes mencionado. Continúa mi compañera o compañero con el siguiente artículo. Continúo yo, que sería con el párrafo 174, que nos habla de las revelaciones en notas, que nos dice que cuando haya reconocido periodos por desvalorización o reversión de pérdidas, una entidad revelará si se trata de una pérdida por desvalorización de activos individuales, su naturaleza y una breve descripción de dichos activos. Si se trata de una pérdida por desvalorización o reversión de pérdidas de activos generados de efectivo o de una unidad más pequeña, una descripción del grupo de activos considerados. Y que serían los cambios, si los hubo en su conformación desde la anterior estimación del valor recuperable, la conformación a la actual y anterior, y las razones del cambio. Y por último, el inciso B, que nos habla de los rubros y actividades generadoras de efectivo u otras unidades más pequeñas a los que pertenecen los respectivos activos. Bien, sigue mi compañera. Continuando, que también se va a reconocer el valor recuperable solo si se considera su valor de uso del activo, donde especificará las tasas que utilizó, también el valor neto de realización, etc. Otra cosa más que va a presentar. Se expresará aquellos hechos o circunstancias que expresen el reconocimiento de las pérdidas de desvalorización. Bueno, ahora continúa mi compañera terminando con estos párrafos. Ya terminando con el párrafo 174, la entidad también debe informar en todos los motivos por los que se fue imposible medir el valor recuperable individualmente, luego de de haberlo calculado por una actividad generadora de efectivo, una unidad menor, y toda la composición de las pérdidas por desvalorización o sus reversiones expuestas en el estado de resultado, clasificándolas de acuerdo al activo que las generó. Y ya, bueno, para terminar con el tema, en el párrafo 175, la RT simplemente nos dice que todas las pymes pueden omitir los incisos A y B mencionados por Vela del párrafo anterior. Y eso es todo. Muchas gracias, profe, por escucharnos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, profe.